¿Estamos en contacto? Sí, ya estamos en contacto entonces con Modesto Guerrero. Buenos días, Modesto, ¿cómo estás? Hola, Mario, ¿cómo están? Muy bien, aquí desde La Brújula, preocupados por unas declaraciones de Carlos Montaner, que ha dicho algo así como que si le pasaba algo a Juan Guaidó, se justificaría la intervención norteamericana, la intervención de Brasil y de Colombia, y como nosotros sabemos cómo actúan los servicios de inteligencia también, decimos, si le pasara algo a Juan Guaidó, no necesariamente tendría que ser por parte del gobierno de Venezuela. ¿Qué nos puedes decir en torno a crear estos climas, estas situaciones en contra de Venezuela? Así es, mira, la primera cosa es, ¿quién carajo es Carlos Montaner para decir eso? ¿Quién es? ¿El dueño de Estados Unidos? ¿El dios progenitor de las Fuerzas Armadas? ¿Quién carajo es él? Fue viceministro de Relaciones Exteriores en el año 98-99. Yo lo conocí acá cuando vino a visitar a la Alianza en el 2001 o 2000, no me acuerdo, y opinaba que era el mejor modelo de gobierno que habían conocido en los últimos tiempos en América Latina. A los 6 meses se derrumbó todo. Ese es Carlos Montaner, un tipo de esos conversos que escribió un libro cuando la Unión Soviética abandonó a Cuba o dejó a Cuba, pues no podía más, porque se derrumbó. Escribió un libro que predijo que en un año caía Cuba y Fidel. Bueno, ese es Carlos Montaner, o sea, un tipo que es capaz de escribir por la prensa lo que le da la gana porque no tiene responsabilidad con nada. Y lo otro sí es serio, ¿por qué? Porque sí es una cosa que tiene un lado de misterio y un lado de verdad. Juan Guaidó, mira que escribí un libro donde un capítulo entero se lo dedico a él el año pasado, para tratar de explicar cómo es que un tipo como él ha logrado lo que ni la GPU o la NKVD o yo qué sé, o los chinos han logrado con Estados Unidos. Ese tipo logró engañar a todo el sistema de inteligencia de Estados Unidos. Atención, esto suena a especulación, a exageración. Lo acaba de reconocer, de decir Elliot Abrams hace 4 días. Lo acaba de decir Elliot Abrams. ¿Qué quiere decir? Que este muchacho o tiene carpetas, usando el lenguaje argentino jurídico, ¿no? O tiene carpetas de Donald Trump o de algunos jefes políticos y militares, o tiene, carajo, mucha plata, o se acuesta con la novia, la mujer de alguno de ellos. No sé qué especialidad tiene, porque efectivamente, si lo tocara el gobierno venezolano, tiene 42 causas criminales este muchacho, tiene un récord, 42 causas criminales. Si lo tocaran, no sé si por si lo metieran preso por alguna de esas causas, lo procesaran, yo no sé si meten las tropas. Lo que sí sé es que intervendrían de una manera mucho más intensa, violenta y dura que lo que han intentado hasta ahora. Ahora Juan Guaidó se mostró ahí en Madrid, en la Puerta del Sol, sí. En un acto que seguramente lo organizó el Partido Popular. Ya incluso lo dijo el jefe de propaganda del Partido Popular, lo manifestó, sí. ¿Cómo repercute eso? Una gira que realmente, la verdad que es inexplicable desde el punto de vista lógico, porque, bueno, pero le hacen un acto. ¿Cómo repercute este acto en Venezuela, en la población de Venezuela? En la población de ninguna manera, pero de ninguna manera, ni siquiera se enteró. Y no porque no lo hayan dicho los medios, La mayoría de los medios en Venezuela son de oposición. Es una fantasía creada, construida y mantenida por Clarín, TN, etcétera, de que en Venezuela no hay medios de oposición. La mayoría, 63% en el espectro no sé cómo se llama ahora porque ya no es radioeléctrico, son de oposición. Lo puedes ver por internet, sencillamente. Bueno, ni ellos reseñaron, un diario de ellos reseñó la gira. Ahora, la pregunta es ¿por qué no le dieron importancia a la gira? Ni siquiera los medios de ellos, por 2 razones, Mario. La primera, porque muchos de esos medios ya lo ven como un loco a este muchacho. Ya lo ven como un desvariado, un tipo, un aventurero sin destino, un fracasado político
y un tipo que no tiene más nada que darle a la oposición que animan estos medios, estos diarios y estos periódicos. Dos, porque a nadie le importaría en Venezuela lo que haga Juan Guaidó, excepto a la familia de Juan Guaidó, que está preocupada por su seguridad, y algunos de sus seguidores. Mira, ni siquiera el partido de oposición de Juan Guaidó tiene entera información de lo que hace Juan Guaidó. Yo acá en Buenos Aires hablo con dos de ellos por otras razones. Tengo relación de comunicación con dos de ellos y les pregunté, hablamos sobre este tema y me dijeron, sí, escuché que fue a Europa, no que fue a reunirse con el presidente del Parlamento Europeo y el presidente del Parlamento Europeo no lo recibió, no que iba directo a reunirse con Bachelet de Naciones Unidas y la orden de Guterres, el jefe de Naciones Unidas, fue no recibirlo. No que iba a ser recibido con anuncio periodístico, atención, compromiso público, por Pedro Sánchez, el jefe del gobierno del Estado español, y no lo recibió. 24 horas antes, se sabe ya por la prensa española, decidieron no recibirlo y lo mandaron creo que fue a la canciller, no me acuerdo a quién le mandaron para que lo recibiera, y al Partido Popular. O sea, lo que tú puedes leer en Clarín en una nota como fulgurosa gira de Guaidó por Europa, es un estruendoso fracaso. Pero estamos en el tiempo de las prementiras y las posverdades. Tú puedes crear una verdad ficticia o una mentira de verdad. Ese es el sustento de la política actual. Entonces la política funciona por los titulares de los medios, no por la vía social, por la vía institucional, por las cosas que tradicionalmente sostenían a la política. Siguiendo por la línea, ya que hablamos de Europa, algunos han criticado duramente a la Comunidad Económica Europea por alinearse de manera automática y sin realmente fundamento detrás de la política de los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿A la Unión Europea? Sí, no todos son iguales. Claro, que ellos tienen un problema. En buena medida, en muchísima medida, no recuerdo el porcentaje, ellos dependen del gas soviético o ruso, sí, y el petróleo del Medio Oriente de países no pro-yanquis. Esa es la contradicción que tiene. Por eso tiene explicación que este año 2020 en las Naciones Unidas, Mario, va a habilitar $2.000 millones para hacer canje de petróleo por comida en Venezuela. Venezuela va a poder, lo mismo que hicieron con Irak, va a poder canjear petróleo por comida. Como Estados Unidos le prohíbe comprar comida en el mundo, incluso en Argentina, en este momento, a 30 y pico de días del gobierno de Alberto, la Cancillería Argentina mantiene las 24 resoluciones impuestas por Macri y el canciller para que los empresarios argentinos de alimentos no le vendan alimentos a Venezuela. Eso funciona para todo el sistema mundial que funcione con dólares, no con rublos o con otra moneda que no sea dólares. Bueno, eso tiene ahora un problema porque Naciones Unidas patrocina ese canje. Y eso responde en buena medida a tu pregunta. Europa está atrapada porque Europa es un imperio menor. Visto de conjunto es un imperio subsidiario del imperio norteamericano, comenzando por Inglaterra. Entonces pueden hacer cosas contra Venezuela o Cuba o Irán o qué sé yo, cualquier país insumiso, pero tienen un límite, que es que ellos también dependen de esos países, y Venezuela es una potencia global petrolera, no solo petrolera, está llena de cuarzo, está llena de bauxita, está llena de coltán, está llena de manganeso, está llena de oro y de diamante, todo lo que hay en la cordillera andina que están sacando a rolete entre San Juan de Argentina y allá arriba de Perú. Todo eso lo tiene Venezuela como un solo Estado-nación. Acá se reparten 4 naciones, incluido Chile. Todo eso lo tiene Venezuela en grados elevadísimos, en algunos de primer nivel, en otros de segunda y tercera escala. O sea, para un país europeo, comerciar con Venezuela, venderle comida, venderle medicamentos, es un gran negocio, porque Venezuela le va a dar
mineral, le va a canjear minerales o petróleo. Correcto. Ahora seguimos por digamos, por afuera de Venezuela, y después te voy a hacer dos preguntas Sí. de adentro de Venezuela. Pero la otra es, ¿por qué Estados Unidos no corrige esta postura respecto de Venezuela y normaliza su relación? Porque el bloqueo a Cuba, que ya lleva tantas décadas, Sí. no les ha significado ningún tipo de beneficio, ni económico, ni político, ni moral. Claro. ¿Por qué no corrige Estados Unidos o si ves algún sector como Bernie Sanders, por ejemplo, que podría corregir esa política exterior de los Estados Unidos, aunque hoy solamente es uno de los precandidatos de la interna demócrata? Si ganara las elecciones Bernie Sanders, sin duda la corregiría, a pesar de que el propio Bernie Sanders tiene, no sé si contradicciones, ha dicho y desdicho su posición. No ha sido firme, en algunos momentos lo dice según la presión y en otros momentos se desdice según la presión también. Ese es el caso de Bernie Sanders. Pero el resto de Estados Unidos, ¿por qué mantiene esa posición? Sí, claro. Por la siguiente razón, porque son un imperio. Es la misma explicación de por qué Inglaterra hundió el Belgrano, era el buque argentino. Sí, sí. El Belgrano. El Ara General Belgrano. Sin necesidad, porque el Belgrano no le hacía guerra, no le hacía batalla. ¿Por qué invade las Malvinas en un momento en que no necesitaba invadir ningún territorio? O sea, ¿por qué hizo Inglaterra esas cosas? Porque tenía que demostrar que es un imperio, que ellos son los dueños de la casa. Estados Unidos hizo lo mismo con Cuba, hizo lo mismo con Irán. ¿Por qué mata al general Soleimani? ¿Por qué lo mata? Si lo han podido matar antes o lo han podido dejar y qué sé yo, arreglar de otra manera. Porque rompe con Europa el acuerdo atómico que había hecho Europa con Irán, peleándose con Europa para enfrentarse a Irán. Bueno, porque los imperios necesitan demostrar que son imperios en determinados momentos. Y en este determinado momento histórico del mundo, Estados Unidos está necesitado demostrar que es un imperio, porque está asediado por China en términos comerciales, financieros y económicos, industriales incluso, y está asediado por la Rusia ex-soviética en términos militares. Rusia acaba de inventar o completar el desarrollo de un misil que supera al más desarrollado misil norteamericano. Tiene un nombre muy largo, así que no es difícil grabárselo. Pero es fácil encontrar esa información en la prensa. Ese misil supera a la capacidad militar destructiva de Estados Unidos en términos misilísticos. Bueno, eso tiene a la burguesía norteamericana no de rodilla, la tiene muy nerviosa y, digamos, tampoco arrinconada, pero sí asediada contra la pared o casi contra la pared. ¿Qué es lo que lo mantiene a Estados Unidos? Que el gobierno de Donald Trump tiene una virtud, lo apoya la clase obrera. Esa es la extraña virtud del gobierno de Donald Trump. Es apoyado masivamente por la clase obrera, blanca y negra. ¿Por qué? Porque la clase obrera es una clase más en la historia. No está destinada o predestinada por razones misteriosas a ser la salvadora de la humanidad. Es la clase que puede salvar a la humanidad, no hay otra mejor por su estructura en la economía, pero no está predestinada mágicamente. Significa que en algún momento se equivoca y se confunde, y en este momento está metiendo la pata esa clase obrera. Como la clase obrera alemana, que celebró cuando Hitler le aumentó, creo que fue 20% de su salario, y lo llevó al pleno empleo. Siempre pasa eso con la clase obrera. Entonces, en este momento Donald Trump está sostenido por la clase obrera. Puede ser que gane el segundo mandato, que es difícil, pero puede ser que lo gane por el voto de la clase obrera, no por otra cosa. Y puede ser incluso que el juicio que le tienen en contra se debilite, se está debilitando de hecho, porque no encuentran apoyo en la clase obrera, que fue la clase tradicional del Partido Demócrata, que es el partido que le hace el juicio a Donald Trump. Claro. Ese es el entrambuque en el que está metido la burguesía norteamericana
dueña de un imperio que necesita en este momento decirle al mundo: yo soy imperio porque yo soy más que la 5G esa que inventaron en China para las relaciones, las comunicaciones electrónicas. ¿Cómo se llama la empresa? No me acuerdo el nombre. Huawei. Que somos superiores. Esa empresa china tiene que decirlo. Cuando tú tienes que decir algo, que tienes un problema tú, no es algo. Bueno, y tiene que mostrar que son superiores en términos territoriales, geopolíticos, y esa es una contradicción de un imperio. Entonces, decirle al mundo: yo mando en Venezuela, yo determino si compra o si vende, a pesar de que, atención, acaban hace 4 días, lo publiqué hoy, hace 4 días aflojaron el torniquete financiero de Estados Unidos contra Venezuela. El Departamento del Tesoro autorizó al Banco Central a negociar con Venezuela. Bueno. Y bueno, está bueno, eso es una información muy importante. Desde aquí, desde Buenos Aires, donde estás vos, ¿cómo estás viendo la política exterior que está llevando Felipe Solá como por mandato de Alberto Fernández? Peligrosa. ¿Peligrosa por qué? Por contradictoria. Peligrosa, porque cuando una cosa es contradictoria, la norma es que termina favoreciendo al más poderoso. ¿Y quién es el más poderoso en relación con Argentina? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, Estados Unidos, etcétera, y los grandes poderes fácticos internacionales, Clarín, el Grupo Magneto, etcétera. Ese es el peligro de la política exterior argentina, porque tú no puedes tener una política interna favorable en lo popular, a la gente popular, o una política popular, la que está haciendo Alberto hacia el interior, porque los ricos no dan de comer a los pobres. Y este gobierno comenzó a darle de comer a los pobres. 24 municipios del Gran Buenos Aires comenzaron a recibir la tarjeta esta semana pasada. Eso es lo contrario, lo opuesto al gobierno de Macri. Bueno, están sacando el impuesto a las empresas, están haciendo lo correcto en términos de política económica al interior y política social, pero en términos de política externa, no. Y en algunas políticas interiores tampoco, algunas, como lo que manifestó la ministra de Seguridad respecto al armamento militar o al armamento de las Fuerzas Armadas. Pero sobre todo en política exterior es lo más notorio. No puedes tener una política dubitativa con el Grupo de Lima, porque el Grupo de Lima quiere destruir, quiere 500.000 de muertos en Venezuela, que es el plan o el proyecto de Estados Unidos, porque sin 500.000 de cadáveres en Venezuela no logran destruir al chavismo, asustar al chavismo y arrinconar al chavismo. El chavismo son muchos millones, varios millones, 5 o 6 millones de personas, de las cuales 3.800.000 están armadas en las milicias populares, para poder asustar, como hicieron acá con la dictadura. La dictadura mató unos miles para asustar a unos millones y controlar a varios millones. Bueno, esa es la técnica, y eso es lo que necesitan hacer en Venezuela. El Grupo de Lima es eso, y el gobierno de la Cancillería de Felipe Solá no dice nada claro respecto de eso que quiere el Grupo de Lima. Estados Unidos tiene un plan de invasión, no una idea, como la tiene con cualquier país, tiene hipótesis de invasión con todos los países que son potencialmente riesgosos para su seguridad económica o militar. Son centenares, o son muchísimos, sí, creo que son 120 en el estudio que hizo Atilio Borón. Ahora, eso no significa que la Cancillería Argentina tenga una política clara respecto de ese problema, porque si la tuviera clara, diría: a mí no me gusta el gobierno de Maduro, pero estamos absolutamente enfrente de lo que quiere Estados Unidos para Venezuela. No sé, ¿qué es lo que decía Alberto antes de ganar, o sea, durante la campaña? Sí. Una cosa es que no te guste el gobierno, es una cosa, es tu derecho, es una opinión política, pero apoyar o quedarse callado frente al riesgo de invasión, que es inminente, simplemente cuando pueden, no si quieren o no quieren, no si están preparados o no. Bueno, eso no le va a dejar al gobierno argentino
muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque se va a granjear enemigos en América Latina, no solo en los pueblos, que eso es una cosa, la opinión de los pueblos, en los gobiernos se va a granjear enemistades. Algunos gobiernos ya tienen diferencias no dichas, lo sé, diferencias no manifestadas públicamente respecto del gobierno argentino, no solo por el apoyo que le da a Evo Morales, y es correcto lo que hace ahí, por ejemplo, esa es una de las contradicciones, sino porque al darle apoyo al gobierno de Evo Morales, está facilitando al gobierno de Venezuela una relación si gana Evo Morales de nuevo, o quien vaya a ser Arce, la presidencia en Bolivia. Ese es el secreto. El problema es que a ellos se les atravesó una cosa que no tenían prevista, Mario, que son, vamos a llamarlas protestas, en algunos lugares son rebeliones, las protestas populares, sobre todo la de Colombia. La de Ecuador y Chile son muy importantes, pero la de Colombia no tiene parangón, porque Colombia es el cuarto estado latinoamericano en población y territorio, es el primero en armamento, el primero en ocupación territorial de militares, el primero en militares entrenados para la guerra, el primero en fuerzas fascistas llamadas paramilitares en Colombia, en capacidad ofensiva de fuerzas fascistas, de fuerzas militares. No es Brasil, Brasil no tiene experiencia ni cuenta con esa capacidad, aunque tenga un ejército de 2 millones, eso no importa. Eso es territorial. La experiencia política militar se adquiere matando, y solo las Fuerzas Armadas colombianas tienen experiencia de 30 o 50 años, según el punto que tomes de partida, en matar poblaciones, guerrilleros, jóvenes, izquierdistas, militantes. Solo la fuerza, eso que tenía la policía de Buenos Aires en la época de la dictadura, o la DINA chilena antes de acá, la tiene hoy las Fuerzas Armadas colombianas, y tiene a favor esa cosa llamada paramilitares, que es el nombre colombiano del fascismo contemporáneo en América Latina. Hay varios nombres, pinochetismo, bueno, ahora son los paramilitares. Esos paramilitares tienen una capacidad ofensiva enorme, ¿eh? Lo sabemos en Venezuela porque nos atacan permanentemente. Lo sabemos. Bueno, entonces, favorecer a Evo acá es desfavorecer a Duque en Colombia y favorecer a Maduro o al gobierno chavista en Venezuela, porque si el gobierno de Colombia se debilita, el gobierno de Venezuela respira, porque ¿quién es el peligro para Venezuela? El mayor peligro de Estados Unidos en Venezuela. Colombia, no es Brasil. No es Brasil a pesar del tamaño, es solo tamaño Brasil. A Brasil lo despachamos rápido, hermano. Con 500.000 de milicianos los despachamos, ¿me entiendes? Porque hay más moral y más experiencia en combate en Venezuela. Pero Colombia no. Colombia no es así. Es otra cosa, es un grave peligro, muy bien armado y muy bien financiado. Esa es la contradicción. Entonces yo veo al gobierno argentino con una seria contradicción. Fíjate tú que en política interna, por ejemplo, tener todavía presos políticos, no todos son presos políticos, pero la mayoría son presos políticos. Báez no es preso político, el dueño de C5N no era preso político, pero los demás sí son presos políticos en consideración. Tener a Milagros Salas y todos los demás presos, por ejemplo, ha conllevado a que el próximo, creo que es 4 de febrero, si no estoy equivocado, el Jorge Rachid, un líder peronista de historia en el peronismo, médico reconocido, y otros líderes peronistas van a comenzar una huelga de hambre en los tribunales de Comodoro Pi, pidiéndole a Alberto que libere los presos políticos con una orden ejecutiva. O sea, las contradicciones ya se te comienzan a venir encima, de volverse en contra, porque no puedes mantener por mucho tiempo un gobierno para todos. Los gobiernos no son para todos en ningún lugar, ni siquiera en el espacio celestial de Islandia, donde viven felices porque viven en una madriguera de prosperidad. Ni siquiera ahí es para todos. Bueno, ahí es un poquito más para todos, pero en un país tan polarizado como Argentina, no puede sostener el discurso de para todos y de todos por mucho tiempo. Por un rato sí, para ganar las elecciones también, contra Macri porque era la propaganda contra Macri, bien, pero no puede sostenerlo porque si tú le sigues sacando, mira lo que te pasó con el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, lo perdiste porque no pudiste ni apoyarte en los intendentes ni apoyarte en los sectores
que te pueden dar el favor y tuviste que apoyarte solo en la fuerza parlamentaria y ahí te ganó el enemigo. Entonces, esas contradicciones son las que me preocupan. ¿Por qué? Porque el gobierno argentino debería entender una cosa, hermano, con esto cierro la idea. Solo el gobierno argentino, el gobierno mexicano de López Obrador y el gobierno venezolano tienen la capacidad juntos, siendo distintos, de frenar el proyecto de recolonización norteamericana para el continente. Hoy, solo ellos tres. 10 años atrás era con Chávez a la cabeza y 8 gobiernos o 7 gobiernos al frente. Hoy no, y algunos muy grandes como Brasil y Argentina. Hoy no es así. Hoy es una resistencia donde solo 3 gobiernos mantienen una relativa independencia del control norteamericano: México, Argentina y Venezuela, por razones distintas, pero la mantienen, ¿eh? Sí, sí. Y eso, si no se comprende en términos de escala geopolítica, bueno, va a tener costos muy altos para afuera y para adentro. Modesto, se nos fue el tiempo, pero quiero preguntarte, te iba a hacer varias preguntas más, pero se me fue el tiempo. Ya te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de concedernos este reportaje. Pero lo último que te quería preguntar entonces es sobre las posibles elecciones anticipadas a la Asamblea Nacional. ¿Esto es así? ¿Va a haber elecciones? Es así porque es una prescripción de la Constitución. Ajá. Por eso es así, es una prescripción de la Constitución, como sería una violación de la Constitución si, por ejemplo, el gobierno o Maduro convocara a elecciones adelantadas para presidente. ¿Me entiendes? Claro. Esto se puede hacer bajo una fuerza de presión que te obligue, pero no en términos normales. En Venezuela las cosas están hoy bastante normalizadas. La Constitución prescribe que a principios de año, el primer trimestre, se hacen elecciones al Parlamento. Bueno, para eso se prepara el gobierno y se prepara la oposición. No está descartado que la oposición vuelva a ganar, eso no está descartado, pero tiene más chance, tiene un poco más de chances que un año atrás el gobierno de Maduro de volver a ganar el Parlamento y tener más tranquilidad para gobernar y defenderse. ¿Para cuándo serían esas elecciones? Primer trimestre, o sea, entramos ya en enero, estamos entre enero y marzo. Ajá. En cualquiera de esos momentos. Bueno, entonces te vamos a volver a llamar para entonces. Va a haber movimientos, sí. Así es. Bueno, Modesto, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y saludos. Bueno, chao. Chao. Bueno, hemos hablado con el escritor, periodista, analista internacional, Modesto Emilio Guerrero, que nos trae, sí, yo creo que cosas que son harto evidentes. La Argentina tiene una contradicción porque ahora lo tiene a Martín Guzmán negociando la deuda externa. Uh-huh. y entonces quiere mantener un cierto equilibrio. Por eso el primer viaje de Alberto Fernández es a Israel, y en Israel le dice Netanyahu que podría digamos influir sobre el Fondo Monetario Internacional para la renegociación de la deuda. Uh-huh. Entonces sí, son equilibrios. El tema es saber para qué lado juega. Si juega para mi equipo o juega para el otro equipo.